Buenas noches, muchachos. El día de hoy, bueno, vamos a ver un nuevo tema. Esta es la tercera sesión de la materia de sistemas mecánicos de la Universidad Tecnológica de Altamira. Y el día de hoy, muchachos, nos toca revisar un punto importante dentro de los sistemas mecánicos, que es el cálculo de los grados de libertad, o lo que es lo mismo, la movilidad en los mecanismos, muchachos. Ok, entonces vamos a darle la siguiente diapositiva. Y en este caso, jóvenes, bueno, vamos a ver lo siguiente. Los grados de libertad o de movilidad. Bueno, como dice aquí la diapositiva, dice la movilidad de un sistema mecánico denominada por la letra M, como aquí ustedes lo ven, ¿sí? Se puede clasificar de acuerdo con el número de grados de libertad, es decir, la cantidad de movimientos permitidos. Un mecanismo siempre va a poseer grados de libertad, es decir, que se va a determinar una manera de cómo se va a mover y cuántos movimientos puede hacer. Entonces, el grado de libertad del sistema, como dice la diapositiva, es igual al número de parámetros o mediciones independientes que se requieren para definir de manera única su posición en el espacio en cualquier instante de tiempo. Bueno, ¿qué sucede, muchachos? Dentro del estudio de la cinemática, una parte muy importante, o bueno, varias características importantes que definen un objeto, va a ser primero su posición, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de un plano, como lo se ve en la figura aquí abajito, en un plano de dos dimensiones, es decir, X y Y, lo que me va a determinar va a ser tres parámetros importantes, o dos de ellos importantes. Primero, posición y ángulo. Pero la posición va a estar con respecto a dos ejes, ya sea en X o en Y. Y el ángulo, pues es un ángulo que también se va a medir con respecto a alguno de los ejes, ¿sí? El otro es el complementario. Entonces, en un plano, si nosotros sentamos una pluma, ¿sí? Y yo quisiera saber la cinemática de esto, ¿sí? Yo tendría que conocer dos parámetros importantes: la posición con respecto a ese plano imaginario, ¿sí? Y el ángulo que también guarda con algunos de los ejes referenciados. Eso es bien importante. Entonces, los sistemas mecánicos o los mecanismos, sus movimientos se basan precisamente en esos dos parámetros, es decir, qué tipo de movimiento voy a generar, su posición que tiene y su ángulo. Ok, bien, seguimos. Como dice aquí, si se restringe este lápiz a permanecer siempre en el plano del papel, el caso que les exponé anteriormente, se requieren tres parámetros para definir por completo la posición de cualquier punto del lápiz y una coordenada angular, teta en este caso, para definir. Dice, las mediciones mínimas requeridas para definir su posición se muestran en la figura X y teta, ¿sí? Este sistema de lápiz es un plano que tiene por lo tanto 3 grados de libertad, y lo voy a ejemplificar, muchachos. Nosotros supongamos, bueno, voy a poner aquí la hoja, la van a ver, ¿sí? Supongamos que el plano lo estamos viendo así. Ustedes es la vista superior, entonces es su desplazamiento en Y, su desplazamiento en X y el ángulo que guarda con respecto a alguno de los ejes que están de referencia. Esas son las tres posiciones que se requieren. ¿Qué quiere decir? Que un mecanismo o un eslabón suelto, sin conexión, en un plano, ¿sí? Siempre va a tener 3 grados de libertad, muchachos. Eso es bien importante. Entonces, ese es el primer concepto que debemos de tomar en cuenta. Primero debemos saber en dónde estamos analizando un mecanismo. Si lo estamos analizando desde un plano, o puede ser en el espacio, que vamos a ver después, más adelante, ese caso. Ok, siguiente diapositiva. Dice, ahora permite que el lápiz exista en un mundo tridimensional. Ahora, ese lápiz va a estar en el espacio, ¿sí? Es decir, ya no va a estar referenciado a un plano, ya no va a estar sujeto, ya no va a estar restringido. ¿Por qué? Porque le estoy quitando uno de los ejes, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, recordemos, muchachos, ¿sí? Que los 3 grados de libertad aquí se van a obtener otra vez en un plano. Es desplazamiento en X, desplazamiento en Y y el ángulo. Si yo ese lápiz ahora, como el que tengo aquí en la mano, ¿sí? Le analizo los grados de libertad posibles que pudiera tener, ¿sí? Entonces aquí se van a requerir 6 parámetros, ¿sí? Para conocer. Voy a tener su desplazamiento en X con su respectiva revolución, su desplazamiento en Z con su respectiva revolución, ¿sí? Otra vez vuelvo a repetir, en X con su respectiva revolución
en Y con su respectiva revolución y en Z con su respectiva revolución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparte de tener X, Y y Z con desplazamientos traslacionales, tengo que también tener sus desplazamientos rotacionales, y eso me da como suma 6 grados de libertad. Como dice aquí la diapositiva, un conjunto posible de parámetros que pueden utilizarse son 3 longitudes X, Y, Z más 3 ángulos. Y nótese, muchachos, que aquí está. Este es el objeto que está en el espacio. Obviamente me va a determinar su desplazamiento aquí, su desplazamiento acá, su desplazamiento acá y las rotaciones en todos los ejes. Rotación aquí, rotación acá y rotación acá. Entonces eso a mí ya me va a definir los posibles 6 grados de libertad. Si yo pudiera resumirlo en una tabla, muchachos, tendría más o menos esto. Tendría más o menos esto. O sea, desplazamiento en X. ¿Sí? Desplazamiento en X y su rotación. Aquí son 2 grados de libertad. 2 grados de libertad. Luego, desplazamiento en Y y su rotación. Otros 2 grados de libertad. Y finalmente su desplazamiento en Z y su rotación respectiva. Y son otros 2 grados de libertad. Me da la suma pues total de 6 grados de libertad para un mecanismo que está suspendido en el espacio, muchachos. Eso es importante recalcarlo, ¿sí? Ok, seguimos. Ok, déjame regresarme aquí. Ok, esta es la que tenemos. Los tipos de movimientos que se van a poder generar. Recordemos, muchachos, que para poder tener ya esto, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, que habían ciertos movimientos que los mecanismos pueden efectuar. Entonces dice aquí, un cuerpo rígido libre de moverse dentro de un marco de referencia en el caso general tendrá un movimiento complejo, el cual es una combinación simultánea de rotación y traslación. En el espacio tridimensional puede haber rotación alrededor de un eje, cualquier eje oblicuo o uno de los 3 ejes principales, y también traslación simultánea que se puede resolver en elementos a lo largo de 3 ejes. Finalmente, para la representación, ¿sí? En este caso vamos a tener esa forma de desplazarnos, muchachos, ¿sí? Y va a ser muy importante conocerla, ¿sí? Ok, seguimos. Tenemos el movimiento de rotación pura. Fíjense, dice aquí, el cuerpo posee un punto, un centro de rotación, que no tiene movimiento con respecto al marco de referencia o estacionario. Todos los demás puntos del cuerpo describen arcos alrededor del centro. Una línea de referencia trazada en el cuerpo a través del centro cambia solo su orientación angular. Es decir que, por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, como lo vemos aquí en esta figura, fíjense aquí cómo está rotando, ¿va? Son rotaciones que está describiendo, y en los 3 ejes, si se dan cuenta, en X, en Y y en Z. Fíjense, hace 3 rotaciones distintas. Es decir, que puede haber un giro aquí, puede haber un giro acá, puede haber otro giro acá. Pero si se dan cuenta, no hay desplazamiento. Este no existe tampoco. No hay desplazamiento de entre aquí y de acá. Tampoco existe. No existe desplazamiento de aquí a acá. No, tan solo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que únicamente el objeto está rotando. Esa es una, muchachos. La otra, traslación pura. Este es el movimiento de traslación, como ustedes lo pueden ver aquí en este GIF animado. En este caso dice todos los puntos describen trayectorias paralelas. Si se dan cuenta, este objeto se va desplazando, pero si se dan cuenta no va rotando. Rotando no va. Se va como arrastrando, se va deslizando. Es una traslación pura, ¿sí? Únicamente va a cambiar su posición inicial, ¿sí? Entonces, en general los mecanismos tienen ese tipo de movimiento. No puede haber otro. Bueno, puede haber una combinación de ellos, ¿sí? Que se le llama movimiento complejo. Pero obviamente que naturalmente hay dos. Lo que es la rotación pura y el otro que es la traslación pura. En el movimiento complejo, muchachos, pues aquí lo tenemos. Imaginemos nosotros aquí que un objeto está en el espacio. Por ejemplo, le pongo yo el caso del astronauta. Si vamos en el espacio, pues ahí sabemos muy bien que existe un fenómeno que se llama gravedad, ¿verdad? Que la gravedad, entonces la fuerza, pues ahí es casi nula, la fuerza de gravedad. Entonces el objeto lo que va haciendo va flotando, pero va describiendo trayectorias muy complejas, gira, pero también avanza linealmente y va haciendo esto, y su centro de giro va cambiando completamente, va cambiando de posición para poder hacer el giro. Entonces aquí dice movimiento complejo, una combinación simultánea de rotación y traslación.
Cualquier línea de referencia trazada en el cuerpo cambiará tanto su posición lineal como su orientación angular. Los puntos en el cuerpo recorrerán trayectorias no paralelas. Pues quiere decir que no hay paralelismo en ninguno de los 3 puntos. ¿Por qué? Porque se está moviendo en todas direcciones, muchachos. Ese es el caso, por ejemplo, de los astronautas que están en el espacio, por ejemplo, cuando han visto las películas, que se empieza a mover así sin control, ¿sí? Ok, listo. Seguimos. Eslabones y juntas y cadenas semánticas. Esto es un punto muy importante dentro del cálculo de grados de libertad. Tenemos que tener claro, esto ya lo habíamos explicado. Los eslabones ya sabemos que es un cuerpo rígido en el cual posee por lo menos 2 nodos para poder tener una unión con otros eslabones. Eso ya lo hemos visto. Y este es el ejemplo, muchachos. Ya también estamos dando nada más un repaso a la temática que vimos en la segunda clase. Tenemos lo que son los tipos de eslabones binarios. Porque otra vez volvemos a repetir. ¿Por qué son binarios? Porque tiene 2 puntos de conexión aquí. A esto se le llama nodo, nodo. Cuando se une con otro eslabón que ya está unido aquí, por ejemplo, entonces la unión que sale de aquí ya se le llama junta. Esa es la palabra. Pero ahorita el nodo son los puntos de conexión que vamos a tener. Puede haber nodos con 2 puntos de conexión, que es eslabón binario, con 3 puntos de conexión, que es eslabón ternario, o con 4 puntos de conexión, como se ve aquí en este último caso, ¿sí? Perdón, lo voy a poner aquí. 1, 2, 3, 4. Cuaternario. Esa es la manera, muchachos, en que se pueden dividir los diferentes tipos de eslabones. Después, más adelante, vamos a ver su representación. Ok, una junta. La junta ya es propiamente la unión entre los eslabones. Pero para poder tener una junta, pues obviamente cuando yo junto dos eslabones, se va a establecer un contacto. Es como si yo pegara algo, ¿sí? Pum, hago una junta. Hay un contacto que a nivel superficial. Aquí toda la superficie de mi mano está tocando con la otra superficie de mi mano. Si yo, por ejemplo, ahora hago esta unión, esta junta, ¿sí? Aquí ya es un tipo de contacto muy distinto. Ya no es toda la superficie, sino que ahora es un determinado punto nada más. ¿Sí? Entonces ese tipo de contactos o ese tipo de juntas los vamos a estar viendo muy regularmente en los mecanismos que calculemos. Dice aquí, una junta es una conexión entre 2 o más eslabones en sus nodos, la cual permite algún movimiento o movimiento potencial entre los eslabones conectados. Las juntas, también llamadas pares cinemáticos, se pueden clasificar de varias maneras. 1. Por el tipo de contacto entre elementos de línea, ¿sí? Al otro lado de la línea, de punto o de superficie, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de contactos. Por el número de grados de libertad permitidos en la junta, también, porque hay juntas que por lo general tienen ciertos movimientos, ciertos grados de libertad que se permite, es decir, la cantidad de movimientos que permite esa junta. Por ejemplo, si yo tengo 2 de estos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una junta nada más. Entre este eslabón y por ejemplo, este está fijo y este está movible, nada más hay un movimiento que es rotacional. El número de grados que va a tener aquí es 1. ¿Por qué? Pues porque nada más hay un movimiento posible que está haciendo esto, ¿sí? Ahorita vamos a ver más dibujos para que los puedan ver. Por el tipo de cierre físico de la junta, que puede ser cerrada por fuerza, es decir, tipo pasador, o por forma, ¿sí? Es decir, por la geometría que tienen. Y también el número de junta es por el número de eslabones unidos, que le llamamos orden de la junta, que también es otro concepto que vamos a repasar. Bien, muchachos. Ok. Dentro de los pares cinemáticos, ¿sí? Existen 2 tipos, ¿sí? Y esto es bien importante que lo aprendamos en los mecanismos. El término par inferior, que es el primero, se emplea para describir juntas, es decir, uniones entre eslabones con contacto superficial, de superficie a superficie. Imagínense con un pasador rodeado con un orificio, es un pasador. El pasador, por ejemplo, es así y entra, ¿no? Y es toda la superficie, está rozando toda la superficie, hace esto, ¿sí? El pasador, ¿sí? A eso le llamamos par inferior. Pares superiores para describir juntas, otra vez, uniones entre eslabones con contacto de punta o de línea. Esa es la diferencia. En el inferior es contacto superficial, de superficie a superficie, un pasador. En el término de par superior, para escribir juntas con contactos de punto de línea, ¿sí? Es decir, puntual, un contacto puntual, no en la superficie, sino puntual, ¿sí? Ahora, aquí tenemos, en la gráfica de abajo, tenemos 2 tipos de juntas, es un movimiento de una válvula. Nótese que aquí, por ejemplo, el contacto que se tiene, dice es un par superior.
es un contacto superficial que está a lo largo de esta superficie, no está haciendo contacto con todo, ¿sí? Mientras que este que está acá, fíjense cómo está. Aquí se hace contacto a lo largo de toda la superficie y a lo largo de toda esta superficie. Inclusive, bueno, si aquí lo pueden ver, si lo vemos de este lado, ¿sí? Nada más mantiene contacto con toda la superficie de este aquí, ¿sí? Lo voy a borrar otra vez para que nos demos cuenta. Perdón, aquí. Listo, borramos para que podamos ver. Y otra vez, el contacto en la junta está aquí. Este es un eslabón, si se dan cuenta. Este es uno. ¿De qué tipo? Binario, porque son dos conexiones. Pero el contacto que tiene con esta corredera que está aquí va a ser de superficie. ¿Por qué? Porque se tiene que unir. Si fuera nada más de punto, ¿sí? En este caso sería un par superior, como es el caso que sucede con la A. Por eso se le llama aquí, lo repito aquí, par superior. Contacto de superficie, perdón, contacto de línea, ¿sí? Pura línea, línea, nada más, lineal, ¿sí? Porque aquí dice contacto de punto o de línea. Y en este caso el inferior, que sí hace el contacto todo en toda la superficie, ¿sí? En este caso aquí el contacto sí es superficial y mantiene contacto en toda la junta, es decir, están pegados, muchachos. Perdón si cometí por ahí un error al momento de explicar, pero bueno, lo aclaro. Par inferior, otra vez, contacto superficial. Par superior, contacto de punto o de línea. ¿Ok? Bien, seguimos, muchachos. Esta tabla que está aquí, muchachos, muestra todos los posibles movimientos, bueno, de los pares inferiores. En la cinemática de mecanismos existen 6 pares inferiores, ¿sí? Cada uno tiene su nombre y su símbolo asignado. ¿Y qué contiene? Pues contiene los movimientos R y P. Significa que los pares de revoluta, el revoluta es una revolución, es decir, una rotación, y el par prismático es una traslación, es un movimiento lineal, ¿sí? Recordemos que los dos movimientos básicos, otra vez, rotación, revoluta, prismáticos, traslación, lineal. Son los únicos pares inferiores útiles en un mecanismo plano. Eso es claro, porque siempre nos queda esa duda de que, bueno, ok, existen combinaciones, pero ¿cuáles son los dos fundamentales? El de revoluta y el de prismático. Y otra vez, pares inferiores, ¿sí? Aquí está. Es un contacto entre superficies, jóvenes. Superficies, por eso se les llama pares inferiores. Dice aquí, los pares de tornillo, es decir, los helicoidales, el cilíndrico, el esférico y los pares inferiores planos F son combinaciones de los pares de revoluta y o prismáticos. Fíjense lo que sucede aquí. En el de revoluta es un grado de libertad porque nada más hay una rotación. Contiene un movimiento rotacional o de revolución o de revoluta. Prismático, un solo grado de libertad. ¿Por qué? Porque nada más posee un movimiento y por lo tanto tiene un movimiento traslacional, es decir, un desplazamiento. Un helicoidal, imaginemos el mecanismo del tornillo, ¿sí? El tornillo, cuando yo les dije, o el caso de la tuerca, yo les dije que era un desplazamiento lineal, pero también rotacional. Es decir, se combina tanto el rotacional como el prismático, ¿sí? En el cilíndrico, muchachos, imaginemos un cilindro, ¿sí? En este caso, bueno, en el cilindro tenemos 2 grados de libertad, en este caso, pero tenemos también aquí rotacional o de revoluta y prismático. Pero ojo, la diferencia aquí, ¿por qué nada más es un grado de libertad? Porque nada más se da un movimiento, ¿sí? Se va desplazando. Mientras que aquí en el cilíndrico, ¿sí? Son 2 grados de libertad, igual, combina rotacional y prismático. Lo vamos a ver con un dibujo para que quede más claro porque pueden surgir algunas dudas. Este es un cilindro, en este caso del esférico, igual, sucede lo mismo. Aquí son 3 grados de libertad y son los 3 grados, es decir, las 3 rotaciones y el plano, que en este caso puede ser una revolución y 2 prismáticos, ¿sí? Que en este caso solamente voy a tener 3 grados de libertad. ¿Se acuerdan del caso del lápiz? ¿Sí? Ese es el caso del plano. Son 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque tiene desplazamiento en X, tiene desplazamiento en y el ángulo, que es la rotación, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Entonces hay que saber interpretar la información, muchachos. No es nada más que se aprendan el concepto y que lo graben, que digan, un par de revoluta y prismáticos son los únicos pares inferiores útiles. Un par de revoluta, no. Hay que saber entender, hay que saber comprender la información y saber asimilarla. Aquí yo creo que van a surgir muchas dudas. Espero que pregunten, muchachos, porque eso va a ser bien importante y va a enriquecer esto del aprendizaje de los mecanismos. ¿Sale? Ahora, vamos a ver el siguiente dibujo, muchachos. Aquí están los 6 pares inferiores.
la junta de revolución, es decir, la rotacional, la junta helicoidal, que en este caso es el movimiento del tornillo, el esférico, que son 3 grados de libertad, es decir, rotación en eje, en Y, en X y en Z. La junta prismática, que es el desplazamiento, ¿sí?, lineal. La cilíndrica, imagínense un cilindro que está dando vueltas, pero que también rota, ¿no? En este caso son 2 grados de libertad. Y en este caso la junta plana, que veíamos el caso del lápiz, ¿sí? Entonces apréndanse estos pares, porque cuando veamos los ejemplos ya de los mecanismos más formales, los van a tener que recordar, muchachos. Y esto es una información bien útil para poder después resolver los problemas de mecanismos, ¿sí? Bien, seguimos, muchachos. Esto, como está aquí, son los 6 pares inferiores. Estos son los movimientos que efectúan, pero la clasificación va, y yo lo pongo aquí de esta manera: clasificación según su forma de contacto, es decir, por la forma de contacto. En el primero que tenemos aquí, como ustedes ven, perdón, voy a agarrar aquí mi lápiz. En el primer caso que está aquí, ya estamos viendo este que nos ocupa. Dice junta de pasador completa rotatoria con cierre de forma. Aquí, por ejemplo, este pudiera estar fijo, pudiera estar empotrado, ¿sí?, es decir, fijado a una referencia, ¿sí?, fijado a una referencia, como lo muestra aquí, y únicamente tendría movimiento pero el movimiento aquí está en la junta, ¿sí?, porque este va a dar rotaciones, entonces por lo tanto es un movimiento rotacional, ¿sí? Junta de pasador completa rotatoria con cierre de forma, ¿sí? Pues imagínense como una manivela, muchachos, no como una manivela, como un seguro, ¿no?, de una casa, una puerta, ¿no?, que le damos vuelta para poder moverlo. Este que está aquí es el mecanismo de pasador, ¿sí? Fíjense aquí, el contacto que está aquí, ¿cómo se establece? Junta de corredera completa con traslación. ¿Cómo es el contacto? Son pares inferiores, se da el contacto por superficie. Los dos se están pegando, si se dan cuenta aquí. Este tiene contacto a través de la superficie y este también a lo largo de la superficie de aquí y de esta superficie de aquí. Es decir, hay un contacto total entre los dos eslabones, ¿sí? Ok, siguiente. Este que está aquí, eslabón apoyado contra plano con cierre de fuerza. Aquí, por ejemplo, tiene aquí 2 grados de libertad. En este caso, ¿sí?, tiene la rotación, ¿sí?, la rotación así, pero también el desplazamiento así. Entonces el eslabón se puede ir apoyando. Aquí es un contacto ya, ¿de qué tipo? De par superior. Recordemos otra vez, el par superior, ¿sí?, puede escribir juntas con contacto de punto o de línea. Entonces aquí el contacto que está estableciendo ya no es toda la superficie de este eslabón, ya nada más es una porción que está aquí, que está haciendo contacto, que está aquí, es la única que está haciendo contacto. Por lo tanto aquí tengo 2 grados de libertad, ¿sí? Y finalmente tengo otro con pasador en ranura. Fíjense, el pasador en ranura, a diferencia de este, pues aquí tengo un desplazamiento en X, ¿sí?, y un desplazamiento Y. Esta es una palanca, ¿sí? Ese es un pasador como el de las puertas, ¿sí?, que tenemos, que la aseguramos y listo, lo aseguramos, lo desplazamos y ya ponemos el seguro. Mientras que este es como una corredera, ¿verdad? ¿Sí? Tiene una corredera pero se desplaza, es decir, se desplaza linealmente así, ¿sí?, y también tiene un desplazamiento angular, que eso es un pasador, una ranura con cierre de forma. Entonces aquí en el ejemplo dice juntas deslizantes o rodantes, semijuntas o RP, o con 2 grados de libertad. Normalmente a las semijuntas es cuando no hace el contacto completo, sino que nada más es puntual, ¿sí?, para que me puedan entender, muchachos. Espero que esta parte quede comprendida, porque es bien importante que le pongamos atención y le prestemos el debido enfoque. Bien, seguimos. Clasificación según el número de eslabones. Fíjense, ¿cuántos eslabones? Ya empezamos las primeras preguntas. Por ejemplo, estos ya son mecanismos sencillos. Si ven, son sencillos, ya podemos ir viendo los grados de libertad que estén. Aquí dice junta de pasador de primer orden. ¿Por qué? Porque nada más tiene un grado de libertad, ¿sí? Tenemos un eslabón 1, un eslabón 2. ¿Qué tipo de junta es? Es un par inferior. ¿Por qué? Porque hace contacto por superficie. ¿Cuál es el movimiento posible? Esta es la referencia, ¿sí?
Y aquí en este caso la referencia, o sea, lo que se va a mover es este, por lo tanto tiene un grado de libertad, ¿sí? Son dos eslabones unidos. Cuando le agregamos un tercer eslabón, fíjense lo que sucede. Ahora, ¿cuántas juntas son? Son dos juntas. Son dos juntas. ¿Por qué? ¿Sí? Porque este que está aquí, este eslabón va a hacer contacto con este y va a hacer contacto con este. Por lo tanto son dos juntas. Ahora, ¿por qué es de segundo orden? Porque tiene 2 grados de libertad. Porque si esta es la referencia, este es mi eslabón de referencia, el movimiento posible que va a hacer es este de aquí y es este de acá. Y nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando yo junto dos eslabones? Normalmente le quito 2 grados de libertad. ¿Sí? Le quito 2 grados de libertad. Si yo tengo 3 y yo junto dos eslabones, le quito 2 grados de libertad y por lo tanto va a quedar 1. ¿Sí? Ya le limité 2 grados de libertad. Quisiera que de tarea vieran esa parte, por qué le quita 2 grados de libertad y poder entender el concepto. ¿Sí? Expliqué aquí por qué están unidos, ¿sí? Pero también es importante mencionar que debemos de saber, bueno, por qué le quito los 2 grados de libertad. ¿Sí? Se supone que ya le ama los movimientos y es cierto. Este tiene 3 y este tiene 3. Son 6 grados de libertad. ¿Sí? Pero al unirlos le quito 3 grados de libertad. Perdón, le quito varios grados de libertad. En este caso, ¿verdad? Ya no se va a poder desplazar en X, ya no se va a poder desplazar en Z. Entonces ya le voy a quitar 3 grados de libertad. En este caso. ¿Sí? También lo mismo, aquí también se va a anular. Aquí de hecho está fijo. Entonces por eso es que nada más tiene un movimiento aquí. ¿Sí? Tiene un movimiento aquí y esa es la razón por la cual, muchachos, ¿sí? Que es que nada más tenemos un grado de libertad y lo vamos a eliminar. Dice, el orden de una junta es menor en 1 que el número de eslabones unidos. Es decir, el orden de la junta siempre es el número de eslabones menos 1. Entonces aquí 2 menos 1, 1. Número de eslabones unidos menos 1, ¿sí? Ok, aquí serían 3 eslabones, ¿sí? 3 eslabones unidos menos 1, 2. ¿Sí? Son 2 grados de libertad, de ahí salen. Entonces fíjense bien cómo se está dando. ¿Sí? Eso es lo que da a entender que el orden de la junta es menor en 1 que el número de eslabones unidos. Es decir, para que podamos entender el orden de la junta, lo voy a dejar por acá abajo anotado. Es una ecuación. El orden de la junta es igual al número de eslabones menos 1. ¿Sí? Esa es parte importante, muchachos. Ok, fíjense bien, dice, aquí existen unas singularidades, dice, para visualizar el grado de libertad de una junta en un mecanismo es útil desconectar mentalmente los dos eslabones que crean la junta del resto del mecanismo. De esta manera se puede ver con más facilidad cuántas libertades tienen los dos eslabones conectados uno con respecto del otro. Una junta con más de un grado de libertad también puede ser un par superior. Eso es cierto, ¿sí? Cuando una junta tiene más de un grado de libertad puede ser un par superior. Dice la figura 2.3, juntas deslizantes que tenemos acá, me voy a regresar. Estas son las juntas deslizantes. Perdón, esta que está aquí. Estas son las juntas deslizantes, ¿sí? Ese es el ejemplo que está poniendo, ¿sí? Dice, las juntas deslizantes también muestran ejemplos de junta con cierre de forma y con cierre de fuerza, que ese es el caso que vemos. Una junta con cierre de forma se mantiene unida o cerrada por su geometría. Un pasador en un orificio o una corredera en la ranura de dos caras son juntas con cierre de forma, sí, porque cierran la forma, ¿sí? En contraste, una junta con cierre de fuerza, ¿sí? Un pasador, por ejemplo, con un semicojinete o una corredera sobre una superficie requieren una fuerza extrema para mantenerlas en contacto y cerradas. Por eso se le llama por cierre de fuerza, ¿sí? Ok, seguimos, muchachos. Si hay preguntas, yo creo que si van a surgir aquí después de esta sesión, es importante que las planteen. ¿Sí? Eso es una cadena cinemática, muchachos. Ya entramos a lo que es una cadena cinemática. Aquí se va a definir una cadena cinemática como el número de eslabones juntas interconectados de modo que produzcan un movimiento controlado en respuesta a un movimiento suministrado. Pues aquí está, fíjense, fácil. Aquí se ve muy gráfico en este GIF que está aquí. Tenemos una serie de eslabones. Este es un eslabón, este es otro eslabón, este es otro eslabón, pero aquí también tengo uniones. Este es también un eslabón.
Sí, dice aquí que van a producir un movimiento controlado en respuesta a un movimiento suministrado. Aquí la vuelta la que dan es este, pero este es el que va a determinar cómo se van a mover estos también. Y a su vez estos son juntas, estos son eslabones que tienen unión a través de superficie, ¿sí? Entonces está interesante el esquema, muchachos, para poder trabajar con mecanismos jóvenes. De veras que es bien interesante ver toda esta parte de los mecanismos, porque eso nos va a permitir conocer muchísimas cosas, créanme, muchísimas cosas. Ok, listo, seguimos. Entonces, esto que está aquí, muchachos, en la siguiente diapo es la definición formal de mecanismo. Dice: un mecanismo se define como una cadena cinemática en la cual por lo menos un eslabón sea fijado o sujetado al marco de referencia. Siempre un mecanismo, una parte tiene que estar empotrada o tiene que estar fija a un marco de referencia o a una referencia, a una pared o al piso, por ejemplo, dice aquí, sujetado al marco de referencia, el cual por sí mismo puede estar en movimiento. Pudiera ser. Este es un ejemplo de mecanismo. Por ejemplo, este está fijo, pero este tren de engranes, fíjense cómo está moviendo. Este es un engrane, este es otro engrane, aquí hay otro engrane, ese se va a mover a este, y bueno. Pero si se dan cuenta, este está fijo, no se ha movido, ¿sí? Ok, listo. Algunos conceptos que vamos a ver, muchachos, que vamos a ver con más detenimiento para el cálculo de grados de libertad, es la manivela, que en este caso es como un eslabón que realiza una revolución completa o está pivotada la bancada. El balancín, que también es como un eslabón que tiene una rotación oscilatoria, muchachos, ¿sí? De vaivén, es decir, va y viene y está pivotada la bancada. El acoplador o biela, como un eslabón que tiene movimiento complejo o no está pivotado en la bancada. Y la bancada finalmente se define como cualquier eslabón o eslabones que están fijos, que están inmóviles, ¿sí? Fíjense, estos cuatro son los que nos vamos a encontrar, o la combinación de ellos nos los vamos a encontrar en los mecanismos que vamos a ver, ¿sí? Ahorita a ver si nos alcanza el tiempo y vemos los demás mecanismos. Ok, listo, perdón. Aquí están, fíjense, estos son el de biela manivela, ¿sí? Aquí está, ese es un mecanismo de pasador, fíjense cómo va, pero la rotación de este me va a permitir que tenga aquí un movimiento. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Tiene 2. Estamos con el balancín. Aquí se está balanceando. Fíjense cuántos movimientos tiene. Este movimiento de aquí, la rotación de este y la rotación de este. Este pudiera tener, ¿qué? 4 barras de grasor. Pues será interesante ver también aquí cuántos grados de libertad. Eso se puede calcular, muchachos. Pero si se dan cuenta, eso está fijo. Los movibles, aquí el que está proveyendo la fuerza es este. Y este es el que le está siguiendo. Este es el conductor. Y este es el conducido, y este pues es un acoplamiento entre ellos dos, porque finalmente este eslabón que está aquí permite el enlace entre este y este para poder controlar los movimientos. Y este es el de manivela balancín, muchachos, fíjense, miren cómo está el de manivela es este, y el balancín, porque este se balancea, va para allá y va para acá. Entonces son diferentes grados de libertad, diferentes movimientos. Eso es lo que vamos a calcular, muchachos, mediante una ecuación que se llama ecuación de Grubler. Bien. Vamos a la parte de los dibujos de los diagramas. Bueno, para poder calcular un mecanismo, muchachos, es importante que nosotros sepamos hacer diagramas cinemáticos. Por eso la importancia que yo les mencionaba de poder utilizar, ¿sí? Diagramas de cuerpo libre. Aquí en los diagramas cinemáticos vamos a utilizar una simbología para poder dibujar un mecanismo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, bueno, no vamos a leer todo esto, muchachos, para poder pasar a lo que es la representación o los dibujos, pero puedo mencionar que aquí que los eslabones reales pueden tener cualquier forma, pero un eslabón cinemático o borde de eslabón se define como una línea entre juntas, es decir, puede ser representado como una línea recta, y lo que vemos aquí es la representación. Fíjense, muchachos, aquí está, la notación esquemática para diagramas cinemáticos. Esta es la representación para el eslabón binario, este para el eslabón ternario, este para el eslabón cuaternario, esta es la media junta fija, fíjense cómo está, media junta fija, junta rotatoria móvil, junta rotatoria fija porque está empotrada, esta es junta de traslación móvil porque es una traslación lineal, y esta es una junta de traslación fija. Fíjense cómo hace el contacto entre estas dos superficies, pero al final de cuentas es un grado de libertad porque esta referencia y esta referencia pertenecen a la misma, ¿sí? Esta es una media junta móvil, aquí en este caso nada más el contacto es entre superficies, nada más, y este es un ejemplo de cómo pudiera verse un mecanismo ya asociado con todos estos conceptos. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque en el lenguaje que vamos a utilizar para poder hacer diagramas cinemáticos van a tener que
de tener muy en cuenta la simbología. Bien, muchachos, creo que el tiempo se ha agotado, no voy a agotar más el tiempo en ese sentido. Les agradezco su atención y estamos en la siguiente sesión. Gracias.